hoy tengo dos noticias importantes que darte. La primera de ellas es que vamos a comenzar nuevo bloque dentro del canal. Vamos a empezar nuestro curso de introducción a la endoscopia terapéutica, donde vamos a ir repasando las técnicas más importantes dentro de la terapéutica endoscópica y vamos a ir dando pequeños trucos, pequeñas nociones para que puedas ir empezando tú a trabajar en tu unidad. Y yo creo que es muy interesante y además nos lo habéis pedido mucho en el canal. El segundo tema importante que te quiero comentar, seguro probablemente que lo sabes, es que la semana que viene es el Congreso Europeo de Endoscopia en Praga, el ESG Days, llamado ISG Days, si eres angloparlante, ¿no? Este curso es probablemente el congreso más importante de endoscopia en Europa y lógicamente nosotros vamos a estar allí. Físicamente no, porque no vamos a ir a Praga, sino que lo vamos a hacer online. Y lo vamos a hacer online por la sencilla razón que queremos resumir, queremos coger todo ese contenido para, y aquí viene la noticia, hacer un directo todas las tardes del Congreso en el canal. Un directo contigo o con quien quiera participar, donde vamos a ir desgranando las cuestiones más importantes que se han dicho en el Congreso e incluso, si podemos, vamos a ir invitando a diferentes expertos para que juntos podamos, pues de alguna manera enriquecernos más aún si cabe de todo lo que se va a ir diciendo en el Congreso. Así que estate atento, si no estás suscrito al canal ya estás dándole a la campanita, ya te estás suscribiendo para no perderte este directo, porque si no puedes viajar a Praga, nosotros vamos a intentar de alguna manera resumirte toda la evidencia científica que en el Congreso se va a dar. O sea que fíjate lo que tenemos para la semana que viene, tela marinera. Bien, como te decía al principio, hoy estrenamos bloque dentro del canal, vamos a estrenar curso. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar? Pues la verdad es que no sabía muy bien cómo abrir, pero al final me he decidido por abrir con el manejo de las varices esofágicas. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Las varices esofágicas a día de hoy, a mi modo de ver, por lo menos para mí y para muchos compañeros con los que he hablado, es probablemente una de las entidades que todavía nos siguen asustando muchísimo. Nos asustan mucho en las urgencias, nos asustan mucho también cuando tenemos que hacer una ligadura electiva o cuando tenemos que tratar unas varices esofágicas de manera programada, y es un tema que, aunque probablemente la técnica no sea muy compleja, nos deja de producirnos una pequeña congoja cuando tenemos que enfrentarnos a ello en la sala de endoscopia. Así que tema primero de hoy: tratamiento de las varices esofágicas en todas sus versiones, ¿de acuerdo? O sea que fíjate lo que tenemos hoy en el menú. Bien, pues vamos a empezar la clase y para ello me interesa muchísimo que tengas claro cuál es la fisiopatología de las varices esofágicas. Lógicamente esto está íntimamente ligado con la cirrosis hepática. Como sabes, la cirrosis hepática puede debutar en un 30% de los casos con varices esofágicas ya, con lo cual es una entidad muy frecuente. Y ojo, tienes que saber que hasta el 90% de los pacientes a lo largo del desarrollo de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, van a desarrollar a lo largo de 10 años esta entidad, van a desarrollar varices esofágicas. La clave del desarrollo de estas varices esofágicas está en el incremento de la presión portal, y esto lo vamos a medir con una medida, con un parámetro que es el gradiente de presión venosa hepática. Esto va a ser la madre del cordero, esto va a ser la clave. Y lo que tienes que saber es que cuando este gradiente de presión venosa hepática se sitúa por encima de 10 milímetros de mercurio, consideramos que es un gradiente de presión venosa hepática clínicamente, o una hipertensión portal clínicamente significativa. Y aquí, si esto sigue aumentando por encima de 12 milímetros de mercurio, el riesgo de ruptura de varices esofágicas es muy alto. Empieza a ser complicado y el riesgo de hemorragia está siempre presente, en este caso con estas medidas. De modo que, ojo, porque esto es una entidad que tiene mucha importancia y hay que conocer muy bien este parámetro de gradiente de presión venosa hepática. Bien. ¿Cuál va a ser el papel del endoscopista en esto de las varices esofágicas? ¿Por qué la endoscopia es importante? ¿Cómo la vamos a utilizar en esta entidad? Pues la vamos a utilizar en 3 escenarios diferentes y te los voy a poner aquí. El primero de ellos es el clásico, el que siempre nos han enseñado. Cuando un paciente desarrolla cirrosis hepática, nos viene a la consulta con una cirrosis hepática de siempre, y eso es lo que nos enseñaron los de residentes. Pues pensábamos en hacerle un screening de varices, cirrosis hepática, petición de endoscopia para valorar si el paciente tenía varices esofágicas. Eso es clásico. Ha sido así toda la vida. Bien, pues ha sido así hasta hace aproximadamente 4 o 5 años,
cuando se publicó el Vaveno 6. El Vaveno 6, el consenso de Vaveno 6, como digo, la sexta edición del consenso de Vaveno, ya empezaba a prescindir de la endoscopia para el screening de varices. Empezaba a utilizar una serie de parámetros que son, por un lado, el número de plaquetas y por otro lado, los kilopascales del FibroScan, la medida del FibroScan, la elasticidad hepática, para de alguna manera predecir si el paciente tenía o no varices. De manera que la endoscopia empezó a tener un papel secundario como medida de screening de varices. De modo que si los pacientes tenían más de 150.000 plaquetas o menos de 20 kilopascales en el FibroScan de elasticidad hepática, se asumía que no iban a tener varices esofágicas. Sin embargo, cuando había menos de 150.000 plaquetas o más de 20 kilopascales en el FibroScan, ya teníamos que pedir una endoscopia para de alguna manera detectar si el paciente tenía varices esofágicas. Esto era así hasta hace bien poco, y digo bien poco porque en octubre del año pasado, en octubre de 2021, se reunió nuevamente este consenso de Vaveno para publicar a finales de 2021, en diciembre, a finales de diciembre, el consenso de Vaveno 7. Y el consenso de Vaveno 7 tiene mucha importancia, sobre todo, nuevamente, en el screening, también en la profilaxis y en todo lo que tiene que ver con la hipertensión portal, porque es un verdadero tratado de hipertensión portal que te recomiendo que te lo leas, que te lo estudies, porque tiene mucha amiga. Es imposible que en un vídeo de YouTube de aproximadamente 15-20 minutos que puede durar este vídeo podamos resumir todo el Vaveno 7. Es imposible por completo y además no es el propósito de este vídeo, sino que lo que queremos es que de alguna manera te quedes con los aspectos más importantes dentro del papel del endoscopista en el manejo de las varices esofágicas. Bien, vamos a continuar la clase con este pequeño inciso para hablar de los otros dos escenarios donde vamos a utilizar la endoscopia en el espectro de las varices esofágicas. El siguiente sería la profilaxis, tanto profilaxis primaria como profilaxis secundaria de hemorragia. Y el tercer escenario, que es el que se te viene enseguida a la cabeza, es el papel de la hemorragia. Como te digo, a día de hoy esto probablemente esté un poco desfasado porque la endoscopia prácticamente queda limitada a la profilaxis y a la hemorragia. Y ahora veremos por qué. Como te digo antes, esto es prácticamente desde octubre de este año cuando surge el consenso de Vaveno 7. El consenso de Vaveno 7 tiene un esquema que es el clásico, que es el que te pongo aquí, que de alguna manera resume cuál es la actitud que tenemos que tener ante un paciente con cirrosis y sospecha de hipertensión portal clínicamente significativa. Nuevamente, cobra mucha importancia el papel del FibroScan y el papel de las plaquetas. De modo que ya no por encima de 20, sino por encima de 25 kilopascales en el FibroScan, asumimos que el paciente va a tener varices esofágicas y sin ni siquiera realizar una endoscopia, ya iniciamos la profilaxis con betabloqueantes. Esto es así, sobre todo en patologías como el virus C, el virus B, el alcohol, y no tanto así en el NASH, sobre todo cuando se asocia obesidad, o en otras patologías que pueden condicionar una cirrosis hepática como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante. Todo esto probablemente los valores del FibroScan cambien, de modo que esto está específicamente validado para los pacientes de hepatitis virales y hepatitis alcohólica. Por encima de 25 kilopascales podemos asumir que el paciente va a tener una hipertensión portal clínicamente significativa y, como te digo, habría que iniciar la profilaxis primaria con betabloqueantes, digamos sin endoscopia. Solo vamos a reservar endoscopia para aquellos pacientes que no toleren la profilaxis con betabloqueantes. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la novedad más importante del Vaveno 7 con respecto al Vaveno 6, donde ya empezaban a introducir este concepto de FibroScan más plaquetas. Bien, esto por ahí, muy importante. ¿Cómo vamos a ver unas varices esofágicas en una endoscopia? Bueno, pues vamos a tener varices esofágicas de diferentes calibres, de diferentes tamaños. Estos serían unas varices esofágicas de tamaño medio, probablemente, un poquito mayores, como las ves ahí. Sobre todo van a estar limitadas al tercio inferior en la mayor parte de los casos, y aquí varices ya de un tamaño muy significativo, incluso con fenómenos de variz sobre variz, fenómenos de alto riesgo de producir una hemorragia.
¿de acuerdo? Esto sería un poco la visión endoscópica de cómo veríamos estas varices. Si recordáis, hemos dicho que aparte de la profilaxis, lógicamente la endoscopia va a tener un papel vital en el tratamiento del episodio agudo de hemorragia. ¿Y cómo vamos a ver una hemorragia por varices? Pues una hemorragia por varices la vamos a ver de la siguiente manera. Ahí la tenemos, vamos a darle al play y yo aquí me voy a hacer más pequeño para que la veas. Exactamente tenemos esta manifestación endoscópica. Como vemos ahí, un jet de hemorragia sobre una variz, como estamos viendo en las imágenes. Vamos a darle otra vez al vídeo. Ahí veis ese jet saliendo de una variz en tercio inferior del esófago. Esa sería la manifestación más frecuente. Esto es lo que nos podemos encontrar típicamente en una urgencia endoscópica. Lo que tienes que conocer en este caso es que tenemos que tener en cuenta una serie de factores muy importantes antes incluso de plantearnos el realizar una endoscopia en estos pacientes. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta factores como por ejemplo las drogas vasoactivas, en este caso la terlipresina y la somatostatina. Si ya sospechamos que el paciente es cirrótico y viene con sospecha de hemorragia digestiva, vamos a iniciar de entrada, sin ni siquiera realizar la endoscopia, las drogas vasoactivas, o un bolo de terlipresina, bolo de somatostatina, perfusión de somatostatina, precisamente porque simplemente esto va a ser suficiente para que el paciente mejore clínicamente e incluso mejore el pronóstico vital. Hay algún vídeo por ahí que me suena a mí del Congreso Europeo de Gastroenterología, donde incluso se presentó algún caso donde simplemente con la infusión de drogas vasoactivas se producía un cese de la hemorragia sin ni siquiera aplicar tratamiento endoscópico, con lo cual fijaos qué importante es esto, qué importante es iniciar las drogas vasoactivas ya desde la sospecha clínica. Otro aspecto a tener en cuenta es el timing, ¿cuándo realizar la endoscopia? Pues aquí el Baveno 7 es tremendamente claro, hay que realizarla cuanto antes. La urgencia endoscópica sería en las primeras 12 horas, emergencia las primeras 6 horas, pero si el paciente está inestable, la tenemos que hacer cuanto antes, en cuanto la situación clínica y las circunstancias nos lo permitan. Endoscopia precoz en estos casos. Luego hay que iniciar la profilaxis antibiótica, en este caso con cefalosporinas, ceftriaxona de 1 gramo, directamente desde que el paciente entra por la puerta con sospecha de hemorragia digestiva por varices esofágicas. Iniciamos la profilaxis antibiótica, sobre todo además si el paciente presenta ascitis. Luego, importante, ya habéis visto la entidad de la hemorragia. Aquí tenemos que salvaguardar también la vía aérea y es muy importante hacer estas endoscopias y nuevamente el Baveno 7 lo remarca de esta manera, realizar la endoscopia con aislamiento de la vía aérea, aislamiento de la vía respiratoria, con una intubación orotraqueal. Es cierto que aquí tenemos que tener en cuenta que debemos realizar una extubación precoz porque estos pacientes también tienen más riesgo de neumonía. Por tanto, una intubación prolongada también empeora el pronóstico, de modo que intubación en el momento de la endoscopia y, si se puede, extubación precoz. Y luego, un aspecto que es fundamental y que ya desde el año 2010, desde ese paper de ese New England del grupo de Barcelona, nos hablaban de este concepto del early tips. El early tips quiere decir que en aquellos pacientes con un deterioro importante de la función hepática que vienen con una hemorragia por varices, siempre tenemos que tener en la cabeza el hecho de implantar un TIPS de manera preferente en las primeras 72 horas, si se puede incluso antes. ¿Y qué pacientes vamos a plantear esto? Pues fundamentalmente en aquellos pacientes Child B7 o en aquellos pacientes Child C por debajo de 14 puntos. Por encima de 14 puntos se ha demostrado que el Early Tips prácticamente no tiene utilidad y de momento no ha mejorado los resultados en términos de supervivencia en estos pacientes. De modo que deterioro importante de la función hepática Child B7 o Child C por debajo de 14, nos vamos a plantear también, aparte del tratamiento endoscópico, la posibilidad de implantar un TIPS de forma precoz. Así que estos aspectos los tienes que tener siempre en la cabeza, siempre que te enfrentes a una hemorragia por varices, ¿de acuerdo? Una vez que hemos repasado los diferentes aspectos que tienes que tener en cuenta a la hora de enfrentarte a una hemorragia por varices, vamos a hablar de los diferentes tratamientos que tenemos para combatirla. ¿Qué tratamientos endoscópicos son los que tenemos en este caso? Bien, pues el primero de ellos, y más importante, que tienes que conocer y que tienes que dominar, es la ligadura endoscópica de varices, la ligadura endoscópica, el sistema de ligadura. Y ahora te voy a explicar muy bien cuál va a ser la técnica. Lo primero que quiero que sepas, lo primero que quiero que conozcas, es
es cómo es el dispositivo. Y este, por ejemplo, es uno de ellos. Hay muchos, hay diferentes casas comerciales que lo fabrican, pero aquí tienes uno de ellos. Vamos a ponerlo en grande para que lo veas. Vemos ahí cómo consta de un mando o de un mango que se coloca en el canal de trabajo del endoscopio. Lo vamos a colocar ahí. Y ese mando no es más ni menos que una rueda que va girando una especie de polea. Después lo que hacemos es introducir esta guía, que es una guía metálica. Hay casas comerciales que tienen guías de plástico, otras que son guías metálicas. En definitiva es lo mismo, lo que hacemos es introducirla dentro del canal de trabajo del endoscopio y la vamos a sacar por la punta del endoscopio. Como vemos ahí, lo vamos introduciendo poquito a poco y ahora va a salir perfectamente en la punta del endoscopio. Vamos a verlo ahí. Ahí está, ahí sale, ¿veis ahí? ¿Ves ahí cómo se ve este alambrito que lleva con una especie de gancho que se va a enganchar perfectamente en la cuerda que va unida a ese capuchón, a un capuchón en el cual van montadas una serie de bandas, como ahora te explicaré. Ahí vemos cómo poquito a poco vamos retrayendo ese hilo y posteriormente lo que hacemos es anudar o enganchar, mejor dicho, el hilo a la muesca que tiene la rueda. Y poco a poco lo que hacemos es ir, vemos ahí, cuesta un poquito, pero bueno, es relativamente sencillo. Lo que hacemos es ir poquito a poco, retrayendo como si fuera un carrete de pescar, de esta misma manera, vamos retrayendo ese hilo, de forma que lo que hacemos es tensar este hilo para que el sistema de bandas funcione. Como vemos ahí, y ahí voy a parar el vídeo y voy a aparecer yo, aquí ves perfectamente las bandas montadas en el capuchón y tienes que tener en cuenta que la penúltima banda es de diferente color. ¿Y por qué hace esto la casa comercial? Pues muy sencillo, para informarte de que en el proceso de que estás soltando, que estás tratando las diferentes varices, vas a llegar a la última banda y por eso te la ponen de diferente color para que no te pierdas en el tratamiento, porque ya veremos que el dispositivo de ligadura a veces dificulta un poquito la visión endoscópica, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle ahí un poquito de caña al vídeo. Si me deja o me lo permite, ahí está, vamos a darle caña y ahí vemos cómo queda insertado el capuchón con las bandas montadas en la punta del endoscopio. Es muy importante que tengas en cuenta que este capuchón debe girarse o debe posicionarse para que de esta manera dificulte lo menos posible el hecho de, o dificulte la visión lo menos posible para poder tratar las bandas adecuadamente. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el dispositivo de bandas. Bien. ¿Cómo es la técnica de ligadura? ¿Cómo es esta técnica? Bien, pues esta técnica es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es, con este dispositivo que hemos montado en el endoscopio, vamos ligando en espiral los diferentes cordones variceales del esófago, iniciando el procedimiento lo más cercano posible a la línea Z. De manera que poco a poco vamos ligando los diferentes cordones. Esto sería en procedimientos selectivos. Si estamos tratando una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es colocar la banda en el punto sangrante, en la variz que se ha roto, para de esa manera cohibir la hemorragia lo antes posible y poder ya de manera, digamos, más, pues más relajada, poder tratar los diferentes cordones variceales que nos vamos a encontrar en el esófago. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo sería este tratamiento. Vemos ahí, lo primero que hacemos es entrar en el esófago del paciente, valoramos los diferentes cordones, en este caso era un tratamiento, era una profilaxis, no era un tratamiento de una hemorragia, y lo que hacemos es ver dónde vamos a colocar la banda. Como veis ahí, entramos sin el capuchón, sin el dispositivo colocado, simplemente con el gastroscopio para ver dónde nos vamos a posicionar y orientarnos un poquito en qué zonas vamos a tener varices con más riesgo de hemorragia. Una vez que ya nos hemos hecho un plano en la cabeza de cómo vamos a hacer esa ligadura, montamos el dispositivo de ligadura y lo que hacemos es una aspiración forzada de la variz hasta provocar este signo que se llama signo de red out, que es ni más ni menos que la aspiración que provoca, la presión negativa que provoca el capuchón en la variz, genera esos puntos de congestión vascular dentro del epitelio del esófago, y eso quiere decir que la variz está perfectamente aspirada y se encuentra dentro del dispositivo de bandas. Una vez que lo tenemos ahí en el capuchón, soltamos la banda, como vemos en las imágenes, para de esa manera asegurarnos de que tratamos perfectamente el cordón variceal y no colocamos de forma superficial la banda
para evitar que se produzca un desprendimiento precoz de la banda y por tanto una hemorragia post-ligadura con un importante porcentaje de posibilidades. Posteriormente vamos ligando los diferentes cordones, en este caso hemos ligado el cordón situado a las 10 horarias y ya intuimos que a medida que vamos ligando los diferentes cordones, los cordones que están en tramos proximales se van aplanando, porque es lógico, vamos cortando la circulación portal más abajo y lógicamente en tramos superiores esos cordones varicosos cada vez están más aplanados. ¿De acuerdo? Esta sería la técnica estándar, la técnica básica. Al cabo de los días, estas varices empiezan a necrosarse y generan estas úlceras post-ligadura que en un porcentaje de un 5 o un 6% de los casos pueden generar una hemorragia post-banding, sobre todo si estamos hablando de pacientes con un grado de función hepática peor, por encima de un grado de B de Child o un C de Child, sobre todo un grado C de Child, estos pacientes van a tener un riesgo incrementado de hemorragia post-banding. ¿De acuerdo? De hecho, si te acuerdas, hace meses en el canal hicimos un vídeo precisamente de esto, del tratamiento de la hemorragia post-banding, que además es un vídeo que ha funcionado bastante bien, lo ha visto bastante gente y que si no lo has visto te invito a que lo consultes porque complementa perfectamente lo que estamos hablando hoy en esta clase. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto que parece tan sencillo, que parece, bueno, pues tan fácil, tan relajado, a veces no es tan fácil. Ya has visto anteriormente cómo es una hemorragia con un jet en una variz, pero es que a veces nos encontramos situaciones como la que estás viendo aquí. Esto es un paciente de la UCI, un cirrótico que empieza a sangrar y veis que entramos, de hecho se ve ya la sonda nasogástrica colocada en el paciente, frecuente en un paciente de UCI. El paciente lógicamente estaba intubado y como veis vemos un mar de sangre. Es imposible detectar el punto de hemorragia en este caso. Aquí, si colocáramos el dispositivo de ligadura, pues prácticamente seríamos incapaces de orientarnos y de ver por dónde vamos. Esto a veces ocurre. Esta situación es una situación completamente desgraciada, porque de hecho te he de decir que este paciente, por desgracia, falleció en el episodio agudo de hemorragia porque no vimos dónde estaba sangrando. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Montamos el dispositivo de ligadura en estos casos? Pues es prácticamente imposible de poder tratarlo. Entonces, ¿qué medida, qué herramienta podemos utilizar en esta situación tan desastrosa? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, pues el tratamiento primitivo de las varices esofágicas, un tratamiento que lleva con nosotros más de 50 años y que para situaciones como esta y otros supuestos, como por ejemplo esófagos que están tremendamente fibrosados por sesiones de ligadura previas y que por tanto no podemos aspirar las varices, sería el tratamiento que tendríamos que utilizar en estos casos. ¿Y qué tratamiento es ese? Pues es la escleroterapia. La escleroterapia se reserva para casos en los que no se puede aplicar la ligadura endoscópica, como es este caso, que lógicamente no podemos ligar porque no vemos dónde está sangrando el paciente. ¿Y cómo es la escleroterapia? Pues te la voy a explicar muy sencilla. Aquí tenemos lo que sería el esquema de cómo se realiza una esclerosis de varices. Lo que vamos a utilizar es una aguja de 5 milímetros y de 0,5 milímetros de calibre, es decir, una aguja muy fina, y lo que vamos a inyectar son sustancias esclerosantes, en este caso sustancias alcohólicas. Vamos a inyectar etoxiesclerol y oleato de etanolamina. Habitualmente es lo que utilizamos para esclerosar las varices. ¿A qué dosis? Esto es muy importante. La dosis, en algunos artículos o en algunos tratados de endoscopia, te puedes encontrar que incluso se inyectan hasta dosis de 10 centímetros cúbicos en una sesión. Yo personalmente no llego a tanto. Habitualmente solemos inyectar de 0,5 en 0,5 centímetros cúbicos a un máximo de 5 centímetros cúbicos, 4 o 5 centímetros cúbicos en una sesión. Te digo esto porque hay que tener en cuenta que lo que va a producir la sustancia esclerosante es una trombosis de los vasos y a la postre una necrosis y una úlcera en el esófago. De hecho, hay casos descritos de perforaciones debido a la escleroterapia, de modo que, como mensaje importante, tienes que tener en cuenta que es un tratamiento eficaz. De hecho, no está, aunque parece que la ligadura es más eficaz, sobre todo donde han demostrado superioridad a la ligadura con respecto a la escleroterapia es en la tasa de eventos adversos posteriores al procedimiento, porque en este caso, como te digo, se han descrito perforaciones y se han descrito también, sobre todo dolor torácico y
bueno, pues eventos adversos secundarios al tratamiento endoscópico. Para finalizar, te voy a dar una serie de trucos que tienes que tener siempre en la cabeza como resumen cuando te vayas a enfrentar a estos episodios o al tratamiento endoscópico de las varices esofágicas. El primero de ellos es que, como te digo, ligar en espiral, centrándote sobre todo en tercio distal. Ahora lo veremos también, porque eso hace, lógicamente, que el tratamiento sea más eficaz porque cortamos la circulación portal en tercios lo más bajo posible. Y luego, posteriormente, si tenemos que volver a tratar al paciente, nos resulta mucho más sencillo si hemos limitado la ligadura lo más cercano posible a la línea Z. De hecho, si existen varices esófago-gástricas, podemos ligar en la vertiente gástrica e incluso en la hernia de hiato, si el paciente la tiene, siempre que nos podamos posicionar adecuadamente para introducir la variz dentro del capuchón. Con lo cual, ligadura lo más distal posible. Si tenemos sangrado activo, lo primero hay que tratar, como digo, el punto sangrante y poner la banda ahí. Asegurarnos de que aspiramos al máximo la banda y soltamos la banda adecuadamente y no la soltamos superficial para evitar la hemorragia post-banding en la medida de lo posible. El número de bandas que realizamos por procedimiento, el número de ligaduras, pues en torno a 6. Hay algún artículo que habla que por encima de 6-8 ligaduras el tratamiento no va a ser eficaz. Y como te digo, tenemos que limitarnos muy mucho en la medida de lo posible al tercio distal del esófago. Y, lógicamente, para acabar, siempre tenemos que tener en cuenta que la esclerosis es un tratamiento también válido y que para situaciones concretas como la que hemos comentado anteriormente, puede ser el tratamiento de elección y nos puede sacar también de algún atolladero. Lógicamente, si el tratamiento endoscópico falla, que eso también puede ocurrir, pues tenemos otras terapias alternativas como las prótesis Danis, que también tenemos algún vídeo, algún short en el canal que nos ayuda un poco a solventar este problema, o también los balones de Sestaken, pero he de decirte que la casa comercial que comercializaba los Sestaken, querido amigo, creo que ha cerrado y por lo tanto los Sestaken dentro de poco van a ser piezas de museo. Así que, sin más, he de recordarte lo de los directos de la semana que viene, que es muy importante que lo sepas, y ya no te voy a entretener más. Nos vemos en el siguiente vídeo y si no te has suscrito, pues chico, no sé qué estás esperando, a darle aquí no sé si sale aquí, sale allí, pero dale a la cabecita al tío este que sale aquí, porque aquí estamos revelando cosas importantes de endoscopia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.